Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme, fiel y firme. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches a todos mis amigos. Aquí estamos cerrando esta semana de trabajo. Una semana con altibajos, una semana con asperezas, con triunfos, con dificultades, como debe ser. Una semana como debe ser. Una semana de solo triunfos sería una aburrición y una monotonía. Ya les expliqué por qué en una ocasión el hermano Eric se estaba durmiendo en la carretera porque todo era tan perfecto, tan liso, tan sin problemas que puede terminar en un accidente fatal. Entonces, gracias al Señor por las dificultades, por las adversidades, porque nos preparan y nos hacen cada vez mejores. Bendito Dios. Muy bien, en esta noche de cierre del primer día de nuestro nuevo hermanito Paul Vargas, y también en este día de el aniversario de Santiago Chape. Bueno, tantas cosas que están sucediendo y están por suceder. Pues también la presentación del nuevo hermano, el joven David, que ya ustedes saben cumplió sus 12 años, David Núñez Vera. Y bueno, pues esta noche también tendremos su presentación en una reunión con un grupo de hermanos y con sus padres presentes, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, pues mis amigos, para hoy tenemos al hermano Eric con una interesante y curiosa reflexión sobre el ministerio del apóstol Pablo. Merece que le pongamos toda la atención y merece que en algún momento tengamos una mesa redonda sobre ese tema, no así de pasadita de contestar unas preguntas, sino está bien interesante el planteamiento. Debatible, polémico, sí, seguramente, pero muy interesante. Vamos a ponerle atención, hermano Eric. Un buen día para todos y un placer estar con ustedes acompañándolos nuevamente. Y ahora en esta nueva experiencia de consideración de un personaje tan conocido y reconocido entre los creyentes, que es el apóstol Pablo, aquel que en un momento dado fue Saulo de Tarso. Y bueno, uno de los aspectos por los cuales es conocido, reconocido y que todos identificamos realmente al apóstol Pablo es el hecho de que fue enviado a los gentiles. Es decir, inmediatamente se viene a la mente de uno cuando escucha apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Eso es lo que inmediatamente asocia a uno. Es decir, aquel que fue a todas las naciones, a otras naciones, a llevar el evangelio.
hacia a personas que no pertenecen, digamos, a Israel. Entonces, están los judíos y están los gentiles. Además, esos son los dos grupos que se divide la humanidad. Y entonces Pablo es enviado específicamente a los gentiles. Sin embargo, pues encuentro un poco extraño el hecho de que no es así. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? Sí. Y vamos a considerar en las Escrituras unas citas que nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasó entonces con esa misión puntual, específica y que identifica realmente al apóstol Pablo? Entonces, pues bueno, empecemos a mirar y encontremos, por ejemplo, aquí este primer elemento. Voy a leer Efesios capítulo 3. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ahí lo está diciendo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, etcétera. Y bueno, sigue hablando. Y mire ese énfasis que él mismo da a esa misión especial que Dios le dio. Entonces, ahora vamos a pasar a considerar, a leer algunos pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, Hechos 9, que es el capítulo en el que se narra la conversión de Saulo, ese encuentro con el Señor. Entonces, dice que se va a Damasco, ya conocemos este pasaje, que a perseguir a todos los creyentes en el Señor Jesús. Y entonces viene el resplandor de la luz y todo esto. Y dice, había entonces, versículo 10, en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle, tal. Y hay uno llamado Saulo de Tarso, y él está orando, y ha visto en visión que hay un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías dice: pero Señor, he oído acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, bueno, ya, ¿quién está hablando? El Señor le está hablando a Ananías de que Saulo tiene una misión específica. Después, en Hechos 22, cuando Pablo está narrando de su conversión, ¿cierto? Entonces dice que me aconteció, y está narrando Pablo, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Es decir, está en una experiencia espiritual especial, extraordinaria, algo que no es cotidiano, algo que no es normal. Y le vi y me decía, ¿y le vi a quién? Al Señor. Y dice, y me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor,
Ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti y esto y lo otro. Y el Señor le dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí está, nuevamente. Y él mismo lo narra en su experiencia de esto. Entonces, viene la misión, viene ese encuentro. O sea, acaba de encontrarse Pablo con el Señor resucitado, con el Señor Jesucristo. Les sale esa manifestación poderosa de Dios. Él está en contra, él está persiguiendo y de pronto le sale al encuentro y viene la conversión de él y empieza a recibir una instrucción especial, específica de parte de él, del Señor Jesucristo, del Dios vivo, el Dios resucitado. Y entonces él recibe eso, está, digamos, en ese impacto, está en un éxtasis, dice ahí cuando llega a donde Ananías. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace Pablo? Vamos a mirar. Dice Hechos 9:20. Hechos 9:20. Entonces dice, enseguida, o sea, claro, enseguida predicaba a Cristo ahí mismo, a todos los gentiles. No, espere, perdón. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Qué pasó? Es decir, recibe una misión, ¿no? Vaya a los gentiles y enseguida me voy a las sinagogas. ¿Quién se reúne en las sinagogas? Los judíos. ¿Qué pasó? Es decir, ¿no? Es una pregunta que me hago. Entonces, bueno, en Hechos 13 encontramos que están en Antioquía reunidos y está Pablo allí sujeto a ellos, esperando que sea confirmado entre las autoridades del Señor que él ha sido enviado a una misión especial. Decimos, no, es que él tenía que esperar a ser enviado por los que allí eran autoridad. Entonces estaban allí profetas, maestros, etcétera, y estaban ministrando al Señor, y el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y orando impusieron las manos y los despidieron. Y se fueron a predicar a los gentiles. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Sí. Bueno, no sé. Entonces, arranca los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ustedes saben, Pablo hizo, el apóstol, varios viajes. Pues se le fue, digamos, no sé, gran parte de su vida en esto, de sus 60 años. Podríamos decir que viajó más de 20. Y esto, pues, después de que se convierte al Señor, tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, pues vienen unos años en que está, por ejemplo, ahí está reunido con los apóstoles, está reunido con maestros, con profetas, está allí y es enviado. Finalmente él sale y emprende viajes que, pues, imagínense, eso es, un viaje son años, es decir, son viajes en barco, pero barco sin motor, sin GPS, o sea, era a vela, a remo, viajes en barco. Y si era por tierra, pues era a pie, o era en camello, o qué sé yo. Es decir, eran unas caravanas y unos viajes muy demorados, muy dispendiosos, con peligros, de todo. Y ahí están las narraciones de naufragios, de ladrones, de situaciones complejas. Y bueno, eso era una odisea, realmente un viaje. Y ahora en estos tiempos pues es distinto. Con el hermano Alfredo salíamos frecuentemente a giras en Colombia, por ejemplo, visitando los hermanos en las diferentes expresiones locales,
de la iglesia y bueno, salíamos, digamos, 3 meses y recorríamos todo el país completo y ya. Es breve la vuelta, fácil. Y bueno, esto era otra cosa. Entonces, vamos a mirar y voy a citar 10 ciudades que en medio de esos viajes misioneros visitó el apóstol Pablo. A tomar, digamos, pueden haber unas 40 ciudades o más que el apóstol Pablo visitó presencialmente, y entonces vamos a considerar estas que voy a enumerar ahora. Entonces, ahí está. Entonces, ya hablamos de Hechos 13:5, que es en Salamina, donde arranca anunciando en la sinagoga de los judíos. Ahora, vamos a Hechos 13:14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y se levanta Pablo, echa señal de silencio y arranca su predicación. Y es todo un capítulo de predicación de Pablo. Entonces empiezan los celos de los judíos y empiezan las persecuciones y empiezan a acosar a Pablo, y eso sucede en todas partes donde él va. Los judíos empiezan a tener celos de lo que él está enseñando y empiezan a perseguirlo, a acosarlo, quieren matarlo, quieren silenciarlo de alguna manera. Y entonces, bueno, seguimos mirando Hechos 13:45. Entonces, pasando esta situación, dice Pablo: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Uy, por fin, dice uno, pues ya, digamos, fui a los judíos y me salió difícil la cosa, me salió contrario, entonces me voy a los gentiles, que es la misión que recibió. Entonces, bueno, dice uno, bueno, comenzando le fue, encontró obstáculos, encontró dificultad, encontró oposición con los judíos. Entonces dice, ahora sí, me voy para los gentiles. Entonces, vamos al 14:1. Y aconteció en Iconio, otra ciudad, que entraron juntos, ¿a dónde? A la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Sí, claro, pues se convertían unos y otros los perseguían. Pero, ¿qué pasó con los gentiles? Entonces, bueno. El siguiente viaje misionero de Pablo, ya Hechos 16, dice en Hechos 16:3, bueno, porque aparte Pablo sigue haciendo cosas propias de los judíos. Y entonces aquí encontramos cómo circuncida a Timoteo, también circuncida a Tito, también lo encontramos haciendo voto nazareo, rapándose, bueno, o sea, hace unas cosas pues que no son ritos, digamos, judíos. Entonces corresponden a las ordenanzas que ellos tienen. Entonces, bueno, pero si está transmitiendo es otro mensaje, otro evangelio, otra palabra, otra experiencia con Dios, ¿qué hace haciendo esas cosas? Bueno, no sé. Es más, dice Hechos 16 que 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén que guardasen. Entonces, ustedes saben, el concilio de Jerusalén, entonces dan unas ordenanzas específicas, hagan esto, pues eso, no sé, no encuentro que Jesús haya hablado de eso, pero bueno,
Y él mismo dice el apóstol Pablo, yo el evangelio no lo recibí de ningún hombre, sino de revelación de Dios, y eso es lo que anuncio. Pero aquí encontramos anunciando unas ordenanzas que le encargaron los apóstoles judíos, costumbres judías, para aplicar entre los creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, un poco raro. Entonces, después sigue capítulo 16, y entonces encontramos 16:6. Entonces, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. También un poco extraño, porque, pues, es decir, si Dios los envía a los gentiles y luego les dice, no, pero está prohibido ir a los gentiles, ¿no? Asia, los orientales, malos, allá ¿no? Pero entonces, ¿cómo explicamos eso? Bueno, no sé, no era el tiempo de ellos, qué sé yo, pero pues la comisión era esa. Bueno, entonces se van, llegan a Macedonia y llegan y predican ¿a quién? Entonces dice que fuera en la puerta, junto al río, un día de reposo, donde solía hacerse la oración, sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Mujeres gentiles? No, dice, había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿A cuál Dios? Pues era judía. Obviamente, y llega y le predican y anuncian, y bueno, pues conocemos la historia de esta mujer que los hospeda, los ayuda. O sea, se destaca esta mujer allí de una manera extraordinaria en el relato de Hechos, pero no es gentil, es judía. Entonces, bueno, seguimos. Esto ya es en Macedonia. Ahora vamos a Tesalónica, otra ciudad, Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, correcto. Y Pablo, como acostumbraba, ¿no? Ya fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, y Dios, y esto, y Jesucristo, o sea, pero él no fue enviado a eso. ¿Qué está haciendo? Entonces, teniendo celos, alborotaron la gente y se armó una turba y asaltaron la casa y todo. O sea, se arman unos conflictos y unas cosas. Tuvieron que sacarlos y bueno, eso es. Entonces seguimos. Hechos 18:1. Después de estas cosas, ahí pueden leer ustedes la narración. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y se encuentra y empieza a tener relación con estas personas. Ya hemos hablado, el hermano Alfredo ha mencionado en un programa sobre Priscila y Aquila. Priscila, la mujer de Aquila, y cómo esa mujer se destaca luego ya como creyente, como ministro de Dios, del Señor Jesucristo. Y claro, pero ¿de dónde salieron Priscila y Aquila? Entonces se fue a Corinto Pablo y dice, y halló allí a un gentil llamado Aquila, a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, que eran judíos. Entonces Pablo no solo los busca en la sinagoga, sino es que los encuentra hasta en la calle y va a ellos, y a ellos les anuncia. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y se empezaron a trabajar juntos en las tiendas, en la elaboración de tiendas, ustedes saben. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos, etc. Bueno, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y uno dice, bien, sí, pero ¿y qué pasó con la comisión, no? Entonces, bueno. Hechos 18:18. Pablo, habiéndose detenido muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila.
Y ahí es donde encontramos que se había rapado la cabeza porque tenía hecho voto de nazareato. Entonces, costumbres judías. Y sigue la narración y siguen pasando los años, ¿no? Años. Después de eso, cuando dijo, nos volvemos a los gentiles porque ustedes nos recibieron. Pero pasan los años y los viajes, un viaje, segundo viaje, tercer viaje, y pasa exactamente lo mismo como acostumbraba Pablo. Ya lo leímos. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a Hechos 21. Así. Entonces dice Hechos 21, 19. Entonces llegan a Jerusalén y empiezan a contarle a Jacobo, a los que están ahí reunidos, a todos los ancianos y tal, emocionados después de esos viajes evangelísticos y todo. Y después de haberlos saludado, les contó una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Bueno, ¿no? Y cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de gentiles hay que han creído. No, dice, cuántos millares de judíos hay que han creído. Es decir, el versículo, 2 versículos antes dice cómo Dios hizo grandes cosas entre los gentiles y ellos, ¡wow! ¡Cuánta cosa has hecho entre millares de judíos! Es decir, ya hay una contradicción en 2 versículos que están pegados, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, Hechos 26, 17 es la narración del apóstol Pablo. Ya vimos que el hermano Alfredo nos muestra cómo Lucas, autor de Hechos de los Apóstoles, 3 veces en su narración describe la conversión de Saulo, cuando sucede y cuando la narra el apóstol en 2 ocasiones. Entonces, Hechos 26, 17 dice, levántate y ponte sobre tus pies. Está narrando el apóstol Pablo. ¿Quién eres, Señor Jesús? Y dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. ¿Cuáles ojos? Los de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, esto pues es muy claro. Entonces, bueno, ya se acabó el libro de Hechos, digamos, o sea, ya, mire, no hay más. Siguen las cartas de Pablo, pero en el capítulo 28, que es el último, entonces dice Hechos 28, entonces está en Roma, ¿Y a quién cree que les habla en Roma? A los judíos. Entonces, desde el comienzo hasta que termina Hechos de los Apóstoles, encontramos, y en todas las ciudades a donde van, el apóstol Pablo le habla a los judíos. Entonces, me hago preguntas. ¿Desobedeció Pablo? No me parece. Pero ¿por qué, siendo enviado a los gentiles, toda su vida fue a los judíos? Eso me recuerda como cuando uno está en Colombia y de pronto tiene la oportunidad para ir a aprender inglés a Estados Unidos o a trabajar, no sé, se va para Estados Unidos y bueno, es la oportunidad de hacer una inmersión en la cultura, aprender las costumbres, aprender el idioma, y en esa inmersión en un año estás hablando inglés perfectamente. Y entonces dice, me voy para Estados Unidos, y fiesta, despedida y toda la cosa, y pasé inmigración y llegué y todo bien, y bueno, y entonces yo llego a una ciudad
a Kendall, por ejemplo, y ¿qué me encuentro? A todos los latinos, claro, y a donde vaya, en toda la Florida, me voy encontrando bandeja paisa, empanada colombiana, la bandera de Colombia. ¿Y a dónde voy? Voy a los americanos para aprender inglés, para comer lo que ellos comen, para comprender la cultura, cuál es su historia. No, busco los míos. Allá donde está el bullicio, la salsa, el merengue, la cumbia, los gritos, y uno dice, ¿qué pasó ahí? Es un partido de fútbol y se reunieron todos con camiseta amarilla, banderita, empanada, ahí están, todos. Y de alguna manera se encuentran y viven a cientos de kilómetros y se encuentran, y ahí están, y ninguno habla bien inglés, ¿no? Hablan no hablan español ya es hola, ¿cómo estás? Se les olvidó hablar normal el español, pero en inglés tampoco lo hablan. Entonces, no sé qué pasa. ¿Será que si Pablo entonces buscaba los suyos? Digamos, es una cosa normal, natural, buscarlos de su patria, a donde uno vaya. Pero digo yo, o sea, si me encuentro con un resplandor, con Jesús resucitado y me envía una misión y termino haciendo otra cosa, bueno. Entonces, pareciera que entonces judíos es otra cosa y gentiles es otra cosa. ¿Cuál es el concepto de gentil que podría encontrar aquí? Digamos, gentil no es el resto de la humanidad diferente a los judíos, sino gentiles los judíos que viven en el extranjero. Podría ser esa acepción, pero entonces ¿dónde aparecemos tú y yo? Porque aquí estamos, y con este encuentro con Dios, con esta posibilidad hermosa de que nos ha llegado el Señor a nuestra vida y que hemos podido creer en el Señor Jesucristo, y nosotros que no pertenecemos ni a esa raza, ni a ese pueblo, ni a nada que ver con eso, aquí estamos recibiendo la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Y todos nosotros tenemos también una misión y una comisión como enviados de Dios, como representantes, como embajadores del reino, y es ir y hablar a los que nos rodean de este Evangelio. Gracias al Señor que murió por todos, porque el Señor vino y murió y puso su vida por todos, por toda la humanidad, no por Israel, por toda la humanidad. Entonces, encontramos un sinnúmero de expresiones del apóstol Pablo, también luego él en sus cartas, donde habla que fue hecho ministro a los gentiles, y que se le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, pero él fue a los de la circuncisión. En fin, bueno, solo quería dejar este interrogante, pero dejando esa certeza de que el Señor sí vino por todos, por ti y por mí, y tenemos un llamamiento de parte de Dios. Y aquí estamos. ¿Qué decisión vamos a tomar frente a ese llamado, a esa operación que Dios está haciendo en nuestra vida, de transformación, de renovación, de cambio? ¿A quién le vamos a compartir eso? ¿A todos? A todos. Muy bien, un abrazo y hasta la próxima. Bueno, tal como se los dije, nos dejó pensando, nos dejó aquí un poquito rascándonos la cabeza. Una muy interesante lectura de el proceso del apóstol en ese ministerio que es comisionado clara y inobjetablemente hacia los gentiles, y lo encontramos pues centrado en el judaísmo. Eso nos dará bastante tela que cortar, pues ya el Señor nos dará la oportunidad de hacerlo. De todas maneras, muchas gracias, hermano Eri, a ti que estás escuchando y estás atento y estás fortaleciendo tu hombre interior, porque todas estas cosas son para nuestra enseñanza. Bendito el Señor.
Bueno, mis amigos, desearles una noche reponedora de energía, un descanso para los que mañana madruguemos a tener un tiempo de adoración en el programa con Lilianita Mora y Beatriz Elena Lizalde desde Francia y Estados Unidos respectivamente. Está también muy interesante. Siempre ese programa algunos son buenos y los otros son buenísimos. Y otros son todavía mejores. O sea que no perdemos el tiempo sacando un rato para bendecir a Dios y darle gracias mientras escuchamos testimonios y oramos juntamente con quienes oran, etcétera, etcétera. Y a la noche, o sea, dentro de 23 horas, tenemos una cita. Y ahí sí te espero, sí o sí, porque estamos metiendo toda la carne en el asador y estamos trayendo las cosas con una claridad que nadie pueda decir, no entendí. Entonces, bueno, sin más, un abrazo inmenso para todos y ahí nos vemos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve